Buenos días para todos, bienvenidos a otro evento más que la Corporación Penalco Solidario realiza en este mes de julio, que ya ha iniciado. Muchas gracias por su asistencia, por su interés en este tipo de eventos que programamos mes a mes y que siempre esperamos que sea de todo el agrado de ustedes. Hoy tendremos la conferencia virtual sin costo, lo que no se cuenta no existe. ¿Cómo reportar la sostenibilidad? Hoy nos acompaña muy amablemente Luz Oriola Gaviria Toro. Ella es trabajadora social de la Universidad de Caldas y magíster en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. También es nuestra coordinadora GRI de la Corporación Penalco Solidaria. Ella es la que se encarga de toda esta parte de los reportes en sostenibilidad, acompaña a las organizaciones en todo este tema y más adelante les hablaremos algo al respecto. Recordarles que este espacio y todos los demás programados de la agenda de formación de formadores durante el año son patrocinados por la Universidad Católica Luis Amigó, a quien le damos nuestros más sinceros agradecimientos por siempre estar presente y patrocinando este tipo de eventos. Bueno, ya Luz, entrando en materia y sin más preámbulo, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenerte acá para nosotros es muy importante y sobre todo en este tema que es de vital importancia para las organizaciones y para aquellas que quieren reportar la sostenibilidad, lo que se está haciendo, porque como bien lo dice el título del mismo evento, lo que no se cuenta no existe. Entonces es una gran oportunidad para conocer un poco más sobre cómo reportar en sostenibilidad y que tú nos estés acompañando. Para nosotros es un gran privilegio. Muchísimas gracias de verdad. Bienvenidos a todos los presentes. Buenos días, Diana. Buenos días para todos. Para mí siempre es muy grato y un placer hablar de sostenibilidad. Y de verdad que cada vez que las empresas se interesan y quieren conocer, para mí también es pensar que estamos dando un paso hacia la sostenibilidad, porque como lo hemos dicho en otros espacios, la sostenibilidad definitivamente es un tema que nos debe ocupar a todos, a las organizaciones, a las empresas y al Estado. Y pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es cómo reportar precisamente todas nuestras acciones en sostenibilidad. Así. Pues entonces voy a dar inicio, Diana, con una reflexión muy sencilla, porque a veces suele pasar lo siguiente, y es que las empresas, algunas dicen, bueno, yo mejor lo que hago, lo hago calladito, lo disfruto más, no tengo que estar contándole a las empresas o a las demás grupos de interés o en general a la competencia qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, muchas veces las empresas empiezan a debatirse entre si reporto o no reporto. Entonces, una primera recomendación es, como bien lo decía, lo que no se hace a veces pareciera que no lo estuviéramos haciendo. Entonces, ese es un primer llamado y una recomendación a las organizaciones. Hay que contar lo que estamos haciendo, sobre todo porque en temas de sostenibilidad y cuando se habla de responsabilidad social, normalmente y especialmente las empresas las miramos como con desconfianza sobre lo que están haciendo y a veces solamente los consumidores empiezan a evaluar lo que ven desde la parte comercial, pero no ven realmente lo que se está haciendo y esa es una primera recomendación. Lo que hacemos lo tenemos que comunicar. También en ocasiones se dicen es que mira, nosotros hacemos el bien, pero no tenemos que mirar a quién. Esta es otra premisa que para las organizaciones no es cierta, ¿sí? La recomendación, sobre todo en sostenibilidad, es que lo que hagas como organización tienes que estar determinando a quién lo estás haciendo. Por eso es tan importante dentro de la sostenibilidad poder identificar y conocer a nuestros grupos de interés para yo saber realmente qué es lo que yo debo hacer
a ese grupo de interés, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que yo debo hacer con mis clientes a lo que debo hacer con mis colaboradores. Aunque pareciera que en la organización, pues los colaboradores están en función del cliente, muchas veces no es así. Entonces, si yo quiero tener un muy buen producto, un muy buen servicio, pues seguramente voy a tener que conocer muy bien a mis colaboradores y determinar unas muy buenas políticas laborales, unas buenas estrategias de bienestar para yo poder garantizar precisamente esa calidad en el servicio. Entonces, por eso la premisa de que no mires a quién no es real. Realmente es que tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer y hacia qué grupo de interés lo vamos a hacer. Pero quizás el desafío más grande que tienen las organizaciones para reportar sostenibilidad es qué reportar y cómo reportar, ¿sí? Lo que conocemos como el greenwashing, que se ha convertido en una práctica en ocasiones muy frecuente, donde hacemos una acción y queremos de esa acción sacar el mayor provecho en temas de marketing. Y precisamente uno de los grandes retos que le ofrece a las organizaciones la sostenibilidad es que debe saber qué reportar, cómo reportar y cuándo reportar. Esas son unas 3 premisas fundamentales que las organizaciones deben de conocer y poder determinar. Porque cuando en temas de sostenibilidad una organización hace greenwashing, lo que le va a pasar es que a futuro eso se le va a revertir, ¿sí? Y hoy los consumidores estamos cada vez más conscientes y educados. ¿Y eso qué va a pasar? En que en lugar de construir una muy buena imagen, probablemente lo que va a deteriorar es precisamente la percepción de mis grupos de interés frente a lo que la organización está haciendo. Entonces, estos grandes retos que tienen las organizaciones al momento de reportarlos, los debe de tener muy claros. Yo tengo que saber qué estoy haciendo para poder comunicar lo que estoy haciendo. Tengo que saber a quién le voy a comunicar y qué es lo que estoy haciendo con cada grupo de interés, pero además tengo que ser completamente transparente en las acciones que yo voy a comunicar. Dentro de las exigencias incluso que piden la gran mayoría de las normas, y en especial el GRI, es que la información que se reporte debe ser una información equilibrada. Es decir, yo no tengo que mostrar una empresa fantástica, maravillosa, que no comete errores, que todos indican, sus indicadores están en alza, cuando en realidad al interior tenemos y sabemos que tenemos algunas dificultades. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que esa información en sostenibilidad sea muy equilibrada y que ante todo nos cuidemos mucho de lo que a veces pasa, como lo decía, que es el greenwashing. Ya en estos espacios hemos hablado mucho de por qué reportar la sostenibilidad. Yo me quiero detener como en 3 grandes dimensiones que tenemos que tener en cuenta al momento de yo reportar sostenibilidad. Sí, nos da visibilidad, comunicamos lo bueno, miramos los impactos, etc. Pero ante todo, lo tenemos que hacer porque vamos a tener una información organizada para nuestros grupos de interés. No a todos los grupos les interesa conocer lo mismo. Entonces, por eso es que reportar sostenibilidad le va a permitir a la organización coger la información, organizarla de acuerdo a sus grupos de interés y de esa manera, entonces, ese primer desafío, qué comunicar, cómo comunicar y a quién comunicar. Entonces ya cuando yo tengo la información organizada, ya puedo saber, ah, bueno, esto es importante que lo comunique y específicamente que se lo comunique a estos grupos específicos que les puede interesar este tema. Para los inversionistas es muy importante porque dentro de los reportes de sostenibilidad hay una mirada muy, muy importante que se da al desempeño económico. Eso le va a permitir entonces a los inversionistas también, además de tener una información que es la que normalmente les dan en las asambleas o en la que les dan en sus estados financieros, pues también van a tener acceso a una información ya no tan económica,
pero sí de una serie de impactos económicos o ambientales o sociales que puedan estar generando y que lo que les va a permitir es guiar la toma de decisiones, porque ya no van a tener solamente en su mirada o en su radar ese desempeño económico, sino que le va a permitir precisamente una mirada que yo llamo siempre de 360 grados, una mirada a toda la organización en diferentes ámbitos. ¿Por qué también eso es importante? Porque básicamente la sostenibilidad siempre nos está diciendo, usted debe estar gestionando sus impactos. Y eso precisamente lo que le va a permitir conocer a las organizaciones de manera detallada es cuáles son esos impactos sociales, ambientales o económicos que están generando. Pero además una cosa muy importante que nos piden cuando vamos a reportar sostenibilidad es que usted no necesariamente tiene que reportar únicamente los impactos negativos. También le están diciendo reporte los impactos positivos. Y muchas veces las organizaciones no alcanzan a dimensionar todas esas cosas maravillosas que también están haciendo y que es importante que también uno les puedan establecer unos indicadores de medición que les permita estar monitoreando eso tan bueno que estamos haciendo y lo que nos va a permitir precisamente es enfocarnos en asuntos muy relevantes como nos lo pide la sostenibilidad. Y en general ya vamos a ver, todas las normas nos están pidiendo básicamente lo mismo. Pero también porque es importante la innovación. Muchos de los procesos de las organizaciones de innovación llegan precisamente por la implementación. Uno, de modelos de diálogos con sus grupos de interés que les permite conocer otras expectativas, conocer otras miradas, cómo nos está viendo el cliente, cómo nos están viendo nuestros proveedores y en muchas ocasiones genera muchas oportunidades de innovación para los procesos, procedimientos o productos de la organización. Y como lo decía entonces, ¿por qué? Porque lo que hacemos es una mirada de 360 grados que nos permite tener indicadores de 360 grados. Es decir, todo lo vamos a poder estar monitoreando para poder estar determinando dónde yo tengo algunas oportunidades de mejora e introducir a mi organización procesos de innovación. Entonces, ya vemos que además de todos los otros beneficios que tenemos por reportar, pues obviamente, digamos que estos deben de ser unos motivadores muy importantes para cada organización para que pueda decidir, voy a hacer reportes de sostenibilidad y va a pasar esas fronteras de que lo que se hace hay que comunicarlo, de que tenemos que saber qué estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo para saber también a quién se lo comunicamos y saber que entonces esto también nos va a poder traer estrategias de innovación. Pero entonces, ¿qué es un informe de sostenibilidad? ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber, y por eso he venido hablando mucho de la motivación de las organizaciones, es que los informes de sostenibilidad son una práctica voluntaria que hace la organización. O sea, no va a estar determinada porque nadie se lo está exigiendo, salvo que algunas organizaciones dentro de su direccionamiento o de sus metas, pues se han propuesto comunicar la sostenibilidad, pero es una práctica voluntaria, ¿sí? Y es una práctica que tiene unas características específicas, ¿sí? Para que podamos hablar de que yo estoy comunicando la sostenibilidad de mi organización o que estoy haciendo un informe de sostenibilidad, tengo que tener presentes unas cosas que sí o sí van a hacer que lo que yo esté haciendo sí sea un informe de sostenibilidad. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que voy a reportar sobre las 3 esferas o las 3 grandes dimensiones de la sostenibilidad. Es decir, debo reportar tanto dentro de la esfera económica como dentro de la esfera social y del comportamiento ambiental, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un informe de sostenibilidad, pues voy a tener que incluir esos 3 ámbitos, ¿sí? Y que nos piden también entonces, como ya lo había mencionado, un informe de sostenibilidad nos dice, reporte sobre sus impactos, lo que ya vamos a ver que para la sostenibilidad o específicamente para el GRI y para otras normas, ya vamos a ver, tienen algunos nombres diferentes, pero lo que les están diciendo es reporte sobre la materialidad,
sobre aquellos asuntos muy importantes para su organización y para sus grupos de interés, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a trabajar en el taller que vamos a hacer, es, bueno, ¿y cómo identifico yo mis grupos de interés? ¿Cómo los puedo clasificar? ¿Qué pistas podemos tener para yo empezar a avanzar en esto en mi organización? Porque si a mí me preguntan, yo una organización que no tengo nada, y eso siempre lo he dicho, no tengo nada de sostenibilidad, lo digo entre comillas, porque por lo general las empresas hoy ya están implementando algunas secciones de sostenibilidad, me dicen, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Siempre por encontrar los asuntos materiales y sus grupos de interés. Ese es el punto de partida que nos lo van a pedir la gran mayoría, por no decir, no lo van a pedir todas las normas, ¿sí? Entonces, para yo saber que estoy haciendo un informe de sostenibilidad, pues voy a hablar sobre asuntos materiales y voy a comunicar sobre las grandes dimensiones de la sostenibilidad, tanto en lo económico como en lo social, como en lo ambiental, que por supuesto van a estar relacionados con mis grupos de interés que ya he identificado y priorizado, y que por supuesto van a estar enfocados en una comunicación, digamos que tanto de lo bueno como de lo malo. O sea, tenemos que tener ese equilibrio en la comunicación de lo que yo voy a presentar en mi informe de sostenibilidad. Estas son unas características básicas de un informe de sostenibilidad. Si no tiene estas tres características, podríamos decir no es un informe de sostenibilidad y se asemeja más a un informe de gestión o a un informe de rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, esta es una característica, digamos que unas características fundamentales de los informes de sostenibilidad. Bueno, y entonces muchas veces me preguntan, ¿y cuál es la ruta? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cuál es el momento propicio? Yo que tengo una organización que tiene muchas acciones, que a lo mejor no tengo el área de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Cómo debería empezar? Primero, mi gran consejo es que debe de haber una persona, sino el área, que tenga, digamos, como el manejo y la orientación de qué es la sostenibilidad, cómo comunicar. Porque ya vamos a darnos cuenta que esa mirada 360 grados de la que les venimos hablando no es una sola área, no es una sola persona, es una mirada de todas las áreas de la organización. Por tanto, todas las áreas deberían de tener conocimiento de qué es lo que le están aportando a la sostenibilidad, cuáles son sus asuntos materiales, cuáles son sus grupos de interés, pero pues este mapa no lo vamos a armar solitos o este gran rompecabezas, sino que sí debe haber una persona que lo empiece a organizar, pero con el compromiso de que allí participa toda la organización. La sostenibilidad no es de una persona, no es de un área, es de la organización, entendiendo cuál es el aporte que cada uno de ellos va a hacer a la sostenibilidad y, por supuesto, la que finalmente va a suministrar la información que yo necesito reportar en mis informes. Entonces, uno diría, bueno, mi punto de partida es fundamental. Identifique todos sus grupos de interés. ¿Y quiénes son esos grupos de interés? Pues son todas aquellas personas, agremiaciones, organizaciones con las cuales yo como una empresa necesito interactuar permanentemente o no necesariamente permanentemente, pero que sí necesito interactuar para poder desarrollar mi actividad económica o pues lo que llamamos el core del negocio. Y eso es un poco lo que vamos a ver en nuestro taller. ¿Cómo podemos identificarlos y clasificarlos para nosotros poder tener nuestro gran mapa de grupos de interés? Entonces, si conoces los grupos de interés, pues ya vas a poder pensar un poquito, decir, bueno, si este es mi grupo de interés, estos pueden ser temas que le puedan interesar, ¿sí? Por eso entonces el segundo gran paso que yo debo de dar es el análisis de materialidad. Y el análisis de materialidad no es solamente decir el análisis, ¿sí?
Porque a veces cuando estoy en los procesos con las organizaciones y les digo, bueno, vamos a hacer identificación de asuntos materiales, vamos a hacer una priorización de asuntos materiales, vamos a hacer el análisis de la materialidad, algunas empresas me dicen, pero es que yo siento que todo esto es lo mismo. No necesariamente, y de hecho no lo es. La materialidad tiene que pasar precisamente por unos filtros para poder identificar cuál es un asunto verdaderamente material sobre el cual yo voy a realizar mis informes de sostenibilidad. Eso no quiere decir que los otros temas no los deba desarrollar la organización. Seguramente sí los va a tener que reportar, los va a tener que desarrollar por exigencias legales o por otro tipo de motivos, pero para la sostenibilidad siempre nos vamos a enfocar en temas materiales, asuntos materiales, que también es un poco lo que vamos a trabajar en el taller, ¿sí? Bueno, y es cómo encuentro esos asuntos materiales, desde dónde arranco para poderlo encontrar. Y estaría el punto 3. Sin embargo, yo les recomendaría que hiciéramos un 2.5. Y es que cuando yo tengo mis grupos de interés, mis asuntos materiales, pues yo debería de tener una estrategia de sostenibilidad o un programa de responsabilidad social que tenga sus proyectos, que tenga sus acciones, porque al final eso es lo que yo voy a comunicar, ¿sí? Entonces, algunas organizaciones pasan del 2 al 3, sí, lo que les puede resultar un poco más complejo llegar a la información que van a reportar, ¿sí? Obviamente, pues que si yo no tengo ese paso 2.5, probablemente es cuando la organización como tal no se ha dado cuenta, bueno, es que aquí hay indicadores de la parte social, pero es que aquí también hay indicadores económicos, pero es que aquí tengo parte del desempeño ambiental, pero aquí también entra todo lo que estoy haciendo en mi relación con los proveedores, que estoy haciendo con mis colaboradores. Entonces para eso es que yo debo de tener ese plan, porque ahí es donde voy a Yo hice puntualizar tu análisis de mis materialidad. programas. Bueno, si alguien tiene una pregunta. No, Luz, se le activó el micrófono a alguien, pero ya, gracias. Continúa tan amable. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí sí, vamos a pasar al punto 3. ¿Sí? Ese punto 3 es decisivo para la organización, porque es que resulta que en temas de sostenibilidad hay guías, normas y estándares, muchos. Yo voy a dar un repaso ligero por cada uno de ellos, pero me voy a detener en GRI. Y les voy a explicar por qué GRI, ¿cierto? Porque no es simplemente porque creamos que sí, que ajá, ese es, sino que tiene unas características muy importantes que le permiten a la organización reportar acertadamente su sostenibilidad. Y las otras, pues realmente lo que vamos a encontrar es que o son guías o son normas, que lo que nos van a dar a nosotros es la posibilidad de implementar estrategias, nos van a dar pautas, nos van a dar guías, pero al final, quien realmente nos está diciendo, mire, un informe de sostenibilidad es esto, es GRI, ¿cierto? Sin embargo, pues es importante que las conozcan porque, pues obviamente un informe de sostenibilidad lo podemos hacer bajo todas estas, pero además es importante que encuentren el foco que la organización quiere hacer, ¿sí? No quiere decir, es que yo voy a hacer el foco con objetivos de desarrollo sostenible. No quiere decir entonces que es que yo no pueda utilizar los estándares de GRI para reportar, ¿sí? Y así, lo que pasa es que ya vamos a ver que hay unos focos específicos para algunas empresas. Sin embargo, digamos que el estándar mundialmente reconocido, porque ha dado unos lineamientos muy específicos, es el GRI. Entonces, vamos a ver un poco de estas normas. Bueno, entonces, como les dije, vamos a encontrar normas, guías y estándares, ¿sí? Pues digamos que una de las primeras que nos encontramos es Forética. Forética es un paquete, digamos, de norma, es un paquete de indicadores que se generó perdón, el SG21 es un paquete de indicadores que se generó desde Forética. Forética es una organización, digamos, no gubernamental, sin ánimo de lucro, que lo que diseñó fue precisamente
unos indicadores para que les permitiera a las organizaciones organizar esa información. ¿Qué tiene de característica Forética? Es que primero es una norma auditable, que aunque su implementación es voluntaria, es auditable y la audita precisamente Forética. Y hace mucho énfasis en la gestión ética de la organización, ¿sí? Pero, pues obviamente también incluye unos temas ambientales y sociales, haciendo un foco importante en lo que es el buen gobierno y por eso entonces el tema de ética. Forética se centra mucho en la toma de decisiones y el papel que juega la alta dirección en la implementación de un modelo realmente ético para la gestión de la organización. Luego vamos a encontrar la SA 8000, también es una norma auditable que como todas es voluntaria y que básicamente está fundamentada en la Declaración de Derechos Humanos y en las normas de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el foco fundamental de la CA 8000 está en la gestión del recurso humano. ¿Sí? ¿Cómo estoy dando cumplimiento a todos los estándares locales, es decir, de cada país, nacionales y internacionales? ¿Sí? Un poco que busca la CA 8000, poner el foco en derechos humanos, en la libre asociación, ¿sí? Es decir, la oportunidad que tengan los empleados de tener y formar un sindicato y de esa manera entonces desarrollar su relación laboral con la empresa. La ISO 37001 también es una norma internacional, pero básicamente está diseñada para que las organizaciones puedan, ante todo, prevenir todo lo de soborno y lavado de activos. Entonces, es una norma que básicamente está enfocada en las empresas que están exportando, que además que se pueden certificar en BACS, la norma les está diciendo, mira, yo tengo todas las medidas para. Entonces, como vemos, es una medida muy de solo una de las esferas de la sostenibilidad, que es todo el comportamiento económico y el lavado de activos y soborno. Muy también enfocado a empresas internacionales que se ven muy, digamos que afectadas cuando están en diferentes países y deben de cuidar. Bueno, la ISO 26000, como todas las ISO, es una norma internacional no certificable y básicamente lo que nos dice la ISO es decir, mire, para que usted pueda gestionar la sostenibilidad en su organización y manejarlo a través de un plan de responsabilidad social, pues sí, mire, 7 materias fundamentales de 36 asuntos en los cuales usted se debe enfocar y ahí pues entonces las organizaciones empiezan a encontrar estrategias de qué deberían hacer de acuerdo a esas 7 materias y 36 asuntos. Esas 7 materias incluyen pues además del social, lo ambiental y lo económico, incluye pues las abre un poquito más en el relacionamiento con proveedores, el relacionamiento con mis clientes, con mis trabajadores, entonces digamos que lo que hace es que las abre un poquito más y no las cierra como en los 3 pilares de la sostenibilidad. SAP es una norma contable y básicamente surgió para aquellas empresas que están cotizando en bolsa, donde además de generar un informe contable, se espera que las organizaciones presenten un informe sobre su desempeño no financiero. Entonces, ahí hay una serie de indicadores que lo que le está diciendo, mire, además de lo contable, presénteme usted qué está haciendo en lo social y usted qué está haciendo en lo ambiental, porque lo contable, pues ya se lo está presentando. La accountability, digamos que la accountability en una dimensión mucho más pequeña es un GRI, ¿sí? Es una norma americana que pues trae como 3 grandes normas. Una es los principios de accountability, o sea, que cuáles son los principios que yo como organización debería cumplir. Luego nos trae la norma de aseguramiento, que guardada las proporciones en gris sería el gris 101, es decir, cómo debo aplicarlas, y la 1000 lo que nos dice es usted cómo debería desarrollarse con los grupos de interés. Por eso, desde la corporación, en los procesos de acompañamiento de las organizaciones, en lo que refiere a
acompañamiento de grupos de interés, nos basamos tanto en la AMID, porque es la única que nos ha dado unas directrices, como para materialidad. La única que nos ha dado unas directrices para materialidad es el GRI. ¿Sí? Entonces, por eso la materialidad la trabajamos bajo los lineamientos de GRI, asuntos con grupos de interés, lo manejamos bajo la AMI. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es una norma que, guardada las proporciones, básicamente trae esas 3 directrices. Bueno, ahora pasemos a las guías. Entonces está la guía 180, GTC 180, que es un poco la que acompaña a la ISO 26000 y lo que nos está diciendo básicamente son una forma de gestionar toda la responsabilidad social y la sostenibilidad, ¿cierto? Donde básicamente también está basado en que la información debe ser equitativa, que tenemos que trabajar sobre asuntos materiales, cómo son nuestros grupos de interés. Entonces ahí da unas directrices de cómo una organización puede tener una gestión socialmente responsable. El AGD Compass es una guía que nos proporciona básicamente unas herramientas para que las organizaciones puedan alinear sus estrategias con los objetivos de desarrollo. ¿Sí? ¿A qué le estoy aportando? ¿A qué objetivo? ¿A qué meta? Y pues básicamente para yo poder aplicar esta norma necesito necesariamente tener todo lo demás, porque si no yo no voy a tener que alinear. Entonces lo que se busca es que ya tenga un programa, que ya tenga la materialidad, que ya tenga sus grupos de interés, que ya tenga establecido sobre qué va a trabajar y ahí sí podemos hacer ese proceso de alinear muy bien pues con la norma que nos da el GD Compass, qué estamos aportando en temas de ODS desde cada organización. Tenemos estas otras 2 guías, la OCDE, pues ustedes saben que lo que hizo, la OCDE es la Organización de Países Desarrollados, y desarrolló esta guía que se llama una guía para la conducta empresarial responsable. ¿Sí? Y lo que hace es determinar también unos estándares de qué es lo que una organización comprometida con la responsabilidad debería ser. Entonces, se basa mucho en las normas internacionales, entonces está muy apalancada en lo de la OIT, está muy apalancada en lo de derechos humanos, entonces tiene también las mismas esferas, pero lo que nos dice es cuál debería ser el comportamiento de una empresa multinacional para que tenga realmente un comportamiento empresarial responsable. Eso es lo que nos pide y básicamente está hecha para que lo hagan, se apliquen en los países donde las están adheridos a la ONU. Finalmente, entonces, tenemos el Dow Jones. El Dow Jones, pues, es la bolsa de valores y lo que hizo fue desarrollar una familia de indicadores que abarca las 3 esferas de la sostenibilidad para que aquellas empresas que están cotizando en la bolsa, además de mantener pues como todo su proceso contable y financiero para pertenecer y estar en la bolsa, les está diciendo, venga, usted también debería o debería no, usted también debe implementar estos indicadores en su organización, comunicarlos, si usted quiere estar aquí en esta bolsa de valores. Bueno, entonces, como vieron, tenemos una gran gama de posibilidades. Yo no sé si las conocían todas, probablemente se me quedaron algunas, seguramente. Está las de las empresas BIC, que también tiene unas directrices. Está recientemente la ICUNET 10, una norma nueva que también está saliendo. Está una modificación que hizo el Pacto Global para las empresas que están adheridas y deben de comunicar el COP. Entonces ya lo que desarrollaron fue una herramienta para aquellas empresas que se llama adopción temprana y les da una herramienta para que puedan comunicar cómo están aportando esas organizaciones. Entonces, pueden haber muchas, pueden haber unas sectoriales para el sector hotelero, para el sector minero, para muchas, ¿cierto? Estas son como las más generales que podemos conocer. ¿Por qué entonces centrarnos en GRI? ¿Sí? Y porque tiene muchas bondades. Muchas bondades. Además de que recoge la experiencia internacional de lo que ha sido el proceso de GRI desde el 2004, fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de certificarme como implementadora GRI.
han venido haciendo unos procesos de actualización. Entonces, lo que hace la Junta del GRI es que cada año está revisando las empresas, los informes y diciendo a las empresas, mire, esto está funcionando, esto no está funcionando, esto ya no lo tenemos que comunicar, ya las empresas han pasado por ahí, ya esto hace parte como de las gestiones básicas de una organización. Entonces, eso es lo que nos tiene un sistema modular. Entonces, eso es muy bueno porque a las organizaciones les permite decir, bueno, en la serie 300 van a estar todos los ambientales y los que están trabajando aquí. En la serie 200 probablemente vamos a estar los que tienen que ver con el desarrollo económico, en fin. Entonces, eso es lo que nos permite ese desarrollo modular, que lo que al final lo va a hacer es integrar en un gran informe con las grandes 3 esferas, pero también parte de un asunto muy importante que nos dicen todas las normas y que GRI hace particularmente una recomendación, y es, si usted no inicia con grupos de interés en materialidad, pues no va a poder hacer este informe. Entonces, por eso también hace unas recomendaciones de cómo hacer ese proceso de relacionamiento con grupos de interés, pero además hace unas, digamos, unas estrategias para que las organizaciones puedan de manera ágil y sencilla encontrar ese proceso de materialidad. De hecho, el GRI hizo una actualización en el 2016 y ahora hizo una nueva actualización y lo que nos está un poco moviendo, no tanto los indicadores, es 2 asuntos importantes, y es cómo una empresa debe presentar su enfoque de gestión en temas de sostenibilidad, y nos da unas, digamos, unas alternativas para aquellas organizaciones que les ha sido difícil establecer la materialidad a través de diálogos con los grupos de interés. Nos da otras alternativas, es decir, que lo que hace es establecer muy estratégicamente y muy detalladamente cómo es que una organización va a poder encontrar los procesos de los asuntos materiales y definir la materialidad. Que eso es un poco también lo que vamos a ver más a fondo en el taller que vamos a hacer. ¿Por qué también es importante el GRI? Pues porque, primero, nos permite una comparabilidad global. Es decir, como los temas son afines, como los indicadores son iguales, una empresa en Colombia, en Canadá, en Brasil, va a presentar los mismos indicadores, y por lo tanto las personas podremos entenderlos más fácilmente, porque como yo ya interpreto el indicador, ya es solamente saber qué es lo que me está presentando esa organización. Lo otro es que siempre nos va a decir, mire, es muy importante que usted reporte sus impactos y tenga una transparencia en lo que usted está comunicando. Entonces, por eso constantemente nos dice de dónde toma la información, cuál es el soporte para que usted esté entregando esta información, y nos pide mucho que hagamos comparabilidad. Es decir, si usted el año pasado dijo que tenía 5 empleados a tiempo completo y 6 a medio tiempo, díganos este año qué pasó, ¿sí? ¿Mejoró, disminuyó? Pero pues no hay problema que aumentaron o disminuyeron, díganos por qué, ¿sí? Cuente por qué, porque es que su empresa tuvo un proceso de crecimiento que se estancó por la pandemia y no pudimos tener el proceso de expansión, listo, ¿sí? Eso se llama transparencia con nuestros grupos de interés, y les estamos diciendo por qué mejoramos o no mejoramos en ciertos indicadores. Entonces nos está pidiendo mucho que trabajemos con temas de comparabilidad. Pero además nos dice, pero es que si usted es una empresa global, usted puede mirar unos indicadores de unas empresas similares, locales o internacionales, y compararse, porque algunas empresas dicen, yo voy súper bien en la gestión de residuos, disminuí, y muy bien, se reconoce toda su gestión, pero lo que nos dice GRI, y con respecto a la competencia o a una empresa similar, pues vas bien o vas mal, ¿sí? Entonces, eso es también lo que nos pide. Y nos recomienda mucho en todo el proceso del GRI es que comuniquemos lo positivo y lo negativo, ¿sí? Que tengamos ese equilibrio en la información, y nos dice, bueno, hay 10 principios que usted debe cumplir, y dentro de esos 10 principios es el equilibrio en la información,
la claridad de la información que usted va a presentar, pues, pero además que esa información sea realmente vivida, que usted la pueda presentar y sostener ante cualquier persona que quiera revisar o auditar su informe. Vi que alguien levantó la mano. Ainevi, si Hola, quieres. señora Nancy Rivera. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuéntame. Sí, señora, muchas gracias por el espacio. No, me queda una consulta, dado que el estándar BIP pues, es muy robusto y completo. Sin embargo, yo veo como una falencia en el término de medición del desempeño como a nivel numérico, como tal. Digamos, los indicadores, no es como de pronto el SDG Compass, que hay unas preguntas específicas y le dice, bueno, ¿en qué grado de sostenibilidad está usted, por ejemplo? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿es posible vincular, digamos, una empresa que haga el estándar GRI, pero que su medición la haga con el SDG Compass, por ejemplo? ¿O eso no sería válido? Mira, para que podamos decir que tenemos un informe bajo los estándares GRI, ¿sí? Porque además eso es importante, para tenerlo bajo estándares GRI yo tengo que cumplir unas condiciones que ahorita pues cuando les presente el mapa general vamos a ver dónde está. Pero condiciones generales, materialidad, grupos de interés, vamos a reportar impactos, ¿sí? Pero una de las grandes dificultades que a veces generan los estándares para las organizaciones es precisamente lo que tú dices. No saben cómo presentar los números porque como no tienen ese antecedente de cuál es el programa y cuál es mi materialidad, yo no sé cómo presentarlos, pero GRI pide números en todos los indicadores. ¿Sí? Lo que pasa es que no los hace tan cerrados como lo puede hacer la Compass, ¿sí? Sino que está dando la oportunidad de decir lo siguiente. En asuntos de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Ese es uno de los temas, ese es digamos que está contemplado en la serie 400. Primero nos pregunta, ¿tienes un informe, tienes una norma que estés aplicando o bajo qué contexto tú estás evaluando la seguridad y salud en el trabajo? Y ahí nos empieza a preguntar, ¿cuáles son los servicios que prestas tú de seguridad y salud en el trabajo si los prestas directamente? Si no, te empieza a decir cuáles son sus indicadores de accidentalidad, de muertes, y nos pregunta cuáles son sus procesos de capacitación, y ahí nos está pidiendo números. Lo que pasa es que muchas empresas se quedan en describir, pero ahí nos está diciendo, he capacitado a tantas personas, han sido tantas horas invertidas, nuestra índice de incapacidad o de lesiones están tanto, y lo mismo va a pasar, nuestra rotación de personal, el ratio de salarios, dónde está, el ambiental también va a pedir emisiones, cómo las está controlando, residuos, cuántos ha llevado a la economía circular, cuánto ha llevado a recuperar, todos, o sea, todos nos lo piden. Lo que pasa es que a veces las empresas no identifican ni no entienden muy bien el indicador y se quedan en la descripción, ¿sí? Pero a la pregunta concreta que tú me haces es, si yo puedo tomar lo que me está dando allí para reportarlo, sí, lo podemos hacer, siempre y cuando vaya alineado al indicador que nos está pidiendo el GRI, ¿sí? O sea, si es que yo tengo la información que me la están pidiendo así, claro, la puedo tomar aquí, en este indicador que me están preguntando lo mismo. Pero yo sí te recomiendo, cuando vayas a mirar el GRI, parte de lo que pasa es que no entendemos la información que nos pide el GRI. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Sí, Muy digamos, bien. una de las dificultades es que como, lo que me gusta mucho del SDG Compass es que usted puede tener un antes y un después, como son preguntas y le va calificando y te da un valor al final, entonces yo puedo saber como empresa si he mejorado o si por el contrario he empeorado y qué acción puntual debería hacer por esas preguntas orientadoras. Que yo, o efectivamente con el GRI se puede hacer, pero ya es algo más personal de la empresa y siento que se complica un poquito más esa medición. Pero tiene mucha razón con lo que me comenta. Muchas gracias, licenciada. Claro, ¿y sabes por qué presenta esa dificultad? Porque como no tenemos, o sea, levantamos nuestra materialidad y pasamos directamente a reportar. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando no hacemos ese 2.5 que yo les decía, cojo esa materialidad y digo, muy bien, resulta que
voy a poner un ejemplo de una de las empresas que he acompañado por estos días y decía, muy bien. Resulta que en el diálogo con mis grupos de interés, todos dijeron, feliz, la empresa lo está haciendo todo, nos gusta. Sin embargo, nos damos cuenta que ellos sugieren que pudiésemos avanzar a tener una empresa feliz para trabajar y que esos líderes tan chéveres que tenemos pudiesen también aportar mucho al desarrollo de los demás colaboradores. Entonces, mira, la propuesta para esta empresa es, coja su informe, coja su plan de capacitación y diga, ¿cuál es el líder que quiero? Cuando identifique el líder que quiero, basado en eso que piden los grupos de interés, ahí sí yo ya voy a determinar unos estándares. Entonces, ahí les estamos proponiendo, bueno, uno, ¿cuántos líderes tienen capacitados y los tienen en el punto máximo de líder que quieren? ¿Sí? Y de ahí en adelante establecimos otros. Muy bien, ¿y qué estamos haciendo por implementar una empresa feliz? Entonces, evaluemos si lo que estamos haciendo en bienestar social está acorde, qué más podemos dar. Entonces, mira que ahí ya tenemos una línea de base y tenemos unos indicadores, ¿sí? Que al momento en que yo los voy a responder en GRI, ya voy a saber dónde los voy a poner, porque ahí es donde me están preguntando cómo es mi proceso de relación con los colaboradores y nos habla de cuáles son, digamos que esos beneficios que yo se los estoy otorgando y me dicen, bueno, y si se los otorga a todos o se los otorga a los de medio tiempo o si tiene una diferenciación, pues como yo ya tengo el indicador, yo ya lo voy a poder presentar así. ¿Ves? Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Listo. Bueno, y digamos que acá para poder dar un poco de espacio a preguntas, quiero simplemente mostrarles cómo es que vienen los indicadores. Estos indicadores, el nuevo 2000, pues que vamos a aplicar a partir del 2023, digamos que no ha salido en español, por lo tanto todavía tenemos esta gráfica, pero ¿qué nos va a traer el nuevo? Aparte de que nos cambia la materialidad, nos cambia el GRI 103 y ya no vamos a tener GRI 101, 102, 103, sino que vamos a volver a una numeración como la que teníamos en el 2004, de 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero en términos generales se conserva los temas modulares y se conserva lo que es el GRI 100, bueno, se conserva todo, solamente que el GRI 103 sí tiene una modificación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están divididos? Cuando yo voy a empezar a reportar, yo debería por leerme el GRI 101 de principio a fin. El GRI 101 no trae indicadores, el GRI 101 no me va a decir, mire, usted va a hacer un informe, tenga en cuenta, y me empieza a desmenuzar cada uno de sus cosas. Que tenemos 10 principios, que usted tiene que decir cada cuánto va a reportar, que usted tiene que decir que si lo va a hacer con GRI tiene que cumplir estas características. Ahí nos dan todas las recomendaciones de qué es lo que yo debo tener en cuenta si voy a hacer un informe GRI o si lo voy a hacer completo, si lo voy a hacer referenciado y cuándo es referenciado y cuándo es completo. En fin, eso también al GRI 101 le hicieron una modificación para identificarlos, casi que en este momento todas las empresas se van a ir en informes referenciados. Luego vienen los estándares GRI 102 y GRI 103. Esto lo vamos a poder ver en detalle en el taller, de pronto algunas generalidades para que tengamos presentes, pero el GRI 102, que nos dicen, ahí comienzan los primeros indicadores y haga de cuenta que es la hoja de vida de la organización. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Nuestros grupos de interés, nuestra materialidad, cuál es nuestro producto, una presentación general de la organización, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra presencia en el mercado? Ahí esto es el GRI 102. El GRI 103, que tiene una modificación para el año 2023, lo que nos está diciendo es, venga, dígame cuál es su enfoque de gestión, ¿sí? Por eso yo les digo que es tan importante hacer el 2.5. ¿Cuál es su enfoque de gestión en sostenibilidad? Y en general, este año nos los pedían para cada asunto material. Para el año entrante nos van a pedir el gran enfoque de gestión. Es decir, que si mis asuntos materiales estén relacionados con temas sociales, ambientales o con algunos, pues yo tengo que decir, mire, mi enfoque de gestión para atender esto es esto. Y ahí voy a decir, y mis indicadores de medición son estos. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el GRI 103. Y luego entramos a los que llamamos los estándares temáticos,
que están identificados 200, 300 y 400, que como les digo, van a seguir numerados ya en orden. Entonces, el GRI 200 nos trae todo el desempeño económico. El GRI 300 nos trae el desempeño ambiental y el GRI 400, que es quizá uno de los más largos, nos trae el desempeño social. ¿Por qué digo que es uno de los más largos? Porque ahí incluye todo lo que es relación con colaboradores, relación con proveedores, relación con comunidades, ahí está incluido lo de trabajo infantil, derechos humanos, sindicato, todo, está ahí en el 400, por eso quizás es uno de los más extensos, y ya ahí en cada uno empieza a tener el indicador y los requerimientos que ese indicador trae. Porque un poco lo que le decía ahorita a la persona que nos pregunta, es que leemos el indicador, pero abajo hay unas recomendaciones de qué es lo que deberíamos decir ahí, y a veces no es lo que decimos ahí. Entonces, así es como viene el GRI, así es como va a seguir, lo que va a cambiar es la numeración y ya tendríamos como empezar a hacer un informe bajo los estándares. Ya entonces dejo estos minutos, si hay preguntas, ya saben, pues yo soy la coordinadora de los informes GRI, quien acompaña a las organizaciones. Incluso lo hacemos muchas veces por etapas. Primero hacemos materialidad y luego entramos a definir estándares para que la organización lo vaya haciendo despacio o quienes requieran hacer el modelo de responsabilidad social y sostenibilidad también para que haga C2.5 y ya nos quede completo para reportar. Quedo entonces abierta, Diana, si hay preguntas. Sí, claro que sí, Luz, queda abierto el espacio. Unos avisos clasificados antes de dar inicio a las preguntas es que les acabo de enviar, bueno, desde hace ya, cuando inició la ponencia, les envié una encuesta para que tan amables no la diligencien de satisfacción del evento. Su opinión es muy importante para nosotros para obviamente mejorar cada vez más todos nuestros eventos de formación. No les quita mucho tiempo, entonces tan amable, ahí está el link de acceso y lo pueden diligenciar, eso por una parte. Por otra también, Luz, les envié a los asistentes la invitación con el taller donde tú también muy amablemente nos vas a acompañar para profundizar todo lo que no quedó acá escrito, pues obviamente por ser una ponencia y porque el tiempo es más limitado. En cambio, en el taller podemos profundizar, es un taller de 2 horas y donde podremos tener también la parte teórica y también la parte práctica de ejercicio. Entonces, bienvenidos. Ese taller está para el 28 de julio, que cae un martes. Entonces, los esperamos. Es un taller con costo. Entonces, ya damos espacio a las preguntas. Aquí veo que levantó la mano Luz Marina. Luz Marina, puedes hablar y preguntarnos al respecto. Bienvenida. Hola Diana, buen día señora Luz. Muchas gracias por la ponencia, muy importante todo lo que se habló hoy, súper interesante. Y tenemos una duda como empresa, por ejemplo, si todavía no somos afiliados de Corporación Fenalco, ¿Fenalco tiene de pronto algún diagnóstico inicial que pueda hacer uno a través de alguna plataforma para evaluar cómo estamos como empresa en temas de sostenibilidad y ya posteriormente mirar de pronto a qué plan nos podemos acoger con ustedes para poder implementar ese tema de sostenibilidad y hacer nuestro primer reporte? Pues yo te contesto, claro que sí, Fenalco tiene una plataforma a través del cual las empresas que están interesadas en obtener el sello de responsabilidad social lo aplican. Esa primera implementación les va a dar como 3 niveles de cuál es el estado en que tienen la implementación de un modelo de responsabilidad social, y a partir de ahí entonces ya ustedes pueden como conocer cuál es la necesidad y cuál sería otra de las digamos necesidades que tienen y que está ofertada por todo nuestro equipo de trabajo. Bueno, pero para poder aplicarlo tenemos que ya estar con membresía o afiliados para poder desarrollar ese diagnóstico inicial y poder saber cómo estamos. No. Ese es, te puede contactar uno de nuestros, digamos, asesores en sostenibilidad y ya con él te explicaría, porque esto es abierto para todas las organizaciones. Muchas gracias.
Si quieres, Luz Marina, no sé si tengas mi información, pero con todo el gusto, o a través de Luz también, podemos hacer el enlace con uno de nuestros asesores de sostenibilidad y con todo el gusto te prestamos toda la asesoría. Listo, para seguir como ese conducto regular, pero no es necesario. Bueno, hay una Estar pregunta afiliado. también. Sí, no es necesario estar afiliado o contar con alguno de nuestros servicios. A eso me refería. Gracias, Luz. Está una pregunta de Kate Niño. Catherine, bienvenida y bueno, y te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la charla. Bueno, yo trabajo en la Clínica del Occidente. Nosotros Pues, estamos... Kate, qué pena. ¿Puedes hablar un poco más duro que casi no te escuchamos bien? Qué pena. Claro, ahí me escuchan bien, ahí me escuchan Sí, mejor. sí, ya mejoró. Ok. Bueno, les contaba que yo trabajo en la Clínica del Occidente, acá en Bogotá. Nosotros estamos inscritos a Fenalco Solidario, ya fuimos certificados, estamos como en proceso de renovación de certificación de huella de carbono y responsabilidad social. Dentro del trabajo que nosotros hacemos, o digamos que mi trabajo de liderar el programa de responsabilidad social y de acuerdo como a la identificación de necesidades que nosotros hacemos cada 2 años, vimos la necesidad de volver a definir esos grupos de interés. Nosotros ya tenemos identificados nuestros grupos de interés y los tenemos priorizados, pero de acuerdo a las necesidades y todo el vuelco, digamos que también nos dio el tema de la pandemia, nos ha permitido revisar el tema nuevamente como para poder darle otro giro o otra identificación como de priorización a esos grupos de interés. Primero quería preguntar si dentro de este taller que están hablando van a mostrar todo el tema de cómo realizarlo y si hay alguna sugerencia bibliográfica o algo así en donde nosotros podamos apoyarnos. Digo nosotros porque yo hasta ahora, digamos que estoy empapándome del tema de responsabilidad social y sostenibilidad, entonces no tengo mucho conocimiento como en cómo poder volver a priorizar esos grupos de interés de acuerdo como a las necesidades. Entonces quisiera como saber si dentro del taller se puede hacer como en la parte práctica o alguna sugerencia que nos puedan dar para ver cómo lo podemos realizar internamente. Sí, te cuento que en el taller vamos a trabajar a profundidad un poco de cómo encontrar la materialidad, de dónde podemos como iniciar. Una clasificación general de grupos. Te vamos a dar digamos que unos elementos necesarios para evaluar y la clasificación, que de hecho, si buscas bibliografía en la AMIL del 2005, en la que te mencioné ahorita que trae todo el relacionamiento con grupos de interés. Sin embargo, también hay una norma nacional, es que estaba haciendo memoria cuando tú preguntabas, que está hecha específicamente para empresas del sector público, pero también es muy interesante conocerla porque ahí permite, si tú quieres hacer un proceso mucho más, digamos, más profundo, se llama clasificación no me acuerdo, clasificación de personas, de comunidades atendidas. La puedo pues como buscar, que no la tengo en este momento presente, y esa da otras herramientas cuando yo quiero caracterizar más profundamente a mis grupos de interés. Ay, perfecto. Muchísimas gracias. Luz Marina creo que tiene otra inquietud. Volvió a levantar la mano. ¿Así es, Luz Marina? No, perdón, la voy a bajar. Ah, perfecto, dale. Muchas gracias. Bueno, ahí, Kate, ¿estás bien entonces? ¿Quedaste bien con la respuesta? Sí, ya voy a bajar la manito. Gracias. Bueno, muy bien. Acá en el chat pues dan los agradecimientos, que muchas gracias, que excelente Luz, entonces muy satisfechos con esta ponencia en el día de hoy. Bueno, pueden hacer también sus preguntas por el chat, claro que ya pues son las 11, pero podemos hacer una última pregunta con todo el gusto y el cariño.
nos siguen diciendo que excelente, algo que nos gusta mucho y pues tan amable también, entonces nos diligencian la encuesta porque pues eso para nosotros es muy satisfactorio, traer este tipo de eventos para las organizaciones con expertos de alto perfil como tú, Luz, entonces acompañarnos acá siempre. Pueden mirar también y descargar nuestra agenda de formación desde nuestra página web www.fenalcosolidario.com. Ahí están todos los eventos ya de la agenda del mes de julio, entonces para que se vayan programando y separen el espacio. Hubo unos cambios en los horarios porque estamos mirando si a la gente su preferencia es a las 9 o a las 10 de la mañana. De hecho, hemos hecho unos conversatorios en vivo en las horas de la tarde, donde gentilmente ya nos han acompañado muchas empresas, entonces también para informarles que pues queremos como variar ese horario y no ser como siempre el mismo, porque ya también nos han mencionado que sí es posible cambiar los horarios. Entonces, obviamente se trata también de darle gusto a todas nuestras empresas que nos acompañan en los mismos eventos. Bueno, a ver, veamos qué nos dicen. No, muchas gracias, qué excelente ponencia. Ahí les dejo también mis datos, el correo y el celular por si quieren más información al respecto de los informes de sostenibilidad, ese servicio que nosotros prestamos con todo el gusto. Si tenemos alguna pregunta y si no, pues entonces ya procedemos a despedir el evento. Una última pregunta. Que si enviarán el material, sí, o sea, de hecho esta ponencia queda grabada y ustedes la pueden descargar o ver desde nuestro canal de YouTube, entonces ahí pueden nuevamente volver ¿cómo es? A disfrutar de este evento. Y en el taller sí brindamos las memorias, el taller sí cuenta con las memorias, solamente es que se inscriban y con todo el gusto los esperamos. Bueno, veo entonces que no hay más preguntas, Luz. Agradecerte a ti nuevamente, tu asistencia, a todos también por su interés en el evento del día de hoy. Los esperamos entonces en el próximo. Hay una experiencia también empresarial sobre el mismo tema, sobre la empresa Subred Sur. Entonces, bienvenidos. Ese es el 19 de julio, la otra semana. Bienvenidos. Les estaremos enviando entonces la invitación. Muchísimas gracias a todos, feliz resto de día. Luz, un abrazo muy especial, muchísimas gracias por todo y nos vemos entonces en el taller. ¿Listo? Vale, que esté muy bien, feliz tarde para todos. Gracias a todos, feliz resto de día, hasta la próxima. Buena tarde. Gracias, Muchas igual. gracias. Recuerden la encuesta, por favor, porfis. Gracias, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti.